Buenas noches tengan, hermanos. Dice la enseñanza del día de hoy. En el año 64 del primer siglo de esta era en Cristo, 31 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, aún no había Nuevo Testamento. Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Esto significa que recibirían la virtud de Dios. San Juan 7:38-39. A Jesús no se le cree de cualquier modo. Notemos que Jesús dice, como dice la Escritura, habló en presente. Cuando Jesús manifestó esto, fue por los años 31 y 33 del primer siglo de esta era en Cristo. La escritura que había en el pueblo de Israel y le enseñaban los sacerdotes al pueblo fue la escritura de los profetas y la ley. No había otra. La carta de los Hechos de los Apóstoles por el apóstol Lucas fue terminada de escribirse por los años 56 y 57 del primer siglo en Cristo. De 23 a 24 años después de Cristo. Los evangelios se escribieron después de la resurrección de Cristo. Hechos es de las últimas cartas escritas. César Nerón tomó el poder en Roma el año 54 y a él fue llevado San Pablo 2 veces, según de Timoteo 4:22. Así pues, en el año 33 del primer siglo, que fue muerto y resucitado el Hijo de Dios, no había lo que ahora se conoce como Nuevo Testamento. Y 23 años después de la muerte y resurrección de Jesús, no había aún un Nuevo Testamento, que son las 27 cartas. Las 27 cartas estaban escritas, pero aún no eran recopiladas en un libro. En el año 64, la Iglesia sufrió una cruel persecución por orden de Nerón, y en el año 67 fue cuando el Anticristo se asentó en la Iglesia de Jesucristo como el primer Papa católico, y ellos recogieron las cartas. Esto lo dicen en su Doctrina Cristiana, página 337. Los apóstoles en sus últimas cartas no dan razón de la persecución ni del nombramiento del primer Papa católico. ¿Por qué? Porque ya habían sido muertos. San Juan en su primer carta da testimonio que se estaban levantando muchos anticristos que habían salido de la iglesia pero que no eran de Cristo. Primera de Juan 3:18-19. En su tercera carta, dirigida a un hermano llamado Gallo, da testimonio que los anticristos empezaban a apoderarse de las congregaciones de Jesucristo, y a ellos no lo recibían, y les prohibían a los hermanos que querían recibirlos, y los echaban de la iglesia. Cuarta carta de San Juan. La carta del apóstol Judas da testimonio que algunos hombres habían entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios,
que es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas capítulo 5 al 4. Las últimas cartas de lo que se conoce con el nombre de Nuevo Testamento son de San Pedro, segunda de Juan, primera del apóstol Judas. En total 7 cartas. Estas fueron escritas antes del año 64. En el 64 empezó la persecución a la iglesia, y en el 67 el anticristo fue cuando usurpó el poder y nombró su primer papa, San Lino. Y ni San Pedro ni Juan ni Judas dan testimonio en sus cartas de estos dos hechos que perjudicaron en gran manera a la iglesia. ¿Por qué? Porque estas cartas, 7 en total, fueron escritas antes del año 64 del primer siglo. Y ya no hubo más cartas porque los apóstoles habían muerto y la iglesia había sido destruida, como lo profetizó Daniel. Y levantárese un rey altivo, de rostro y entendido en dudas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos, la cual es la verdadera iglesia de Jesús. Daniel 8, 23, 24. San Pablo, conociendo esta profecía de Daniel, previno a los pastores de la iglesia: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. Hechos 20, 28, 30. Y así sucedió, hermanos. Permítanme. En los años 60 del primer siglo en Cristo, la bestia o anticristo, después de destruir al pueblo de los santos, lo cual era la iglesia, se asentó en el lugar de la iglesia de Cristo y empezó a gobernar como si fuese Dios, sin sujetarse a nada ni a nadie. Y San Pablo lo advirtió a la iglesia: no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por palabra ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasia, que era el abandono de la doctrina de Cristo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual fue el primer papa, San Lino, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. Según de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Y todo se cumplió, hermanos. En los años 60 del primer siglo, muchos abandonaron la doctrina, se hicieron apóstatas de anticristos. 1 Juan 2, 18 y 19. El pastor de la iglesia de los romanos, San Lino, fue nombrado papa después de destruir a los fieles a Cristo, aprovechando la persecución que el emperador Nerón había ordenado contra la iglesia en el año 64. La historia nos dice que a San Pablo
se debe el triunfo del cristianismo en el Imperio Romano. Los cristianos de cada ciudad se reunían en una iglesia bajo la dirección de un pastor, esto en la iglesia de Cristo. Con el tiempo, los directores de las iglesias se llamaron sacerdotes y a su conjunto se le dio el nombre de clero. El obispo de Roma, pastor de la iglesia de los romanos, fue el jefe de la cristiandad y recibió el nombre de papa, y desde entonces la iglesia fue católica, es decir, universal. Historia universal. Dice González Blackeler y Guevara Ramírez, catedráticos de Historia Universal. El historiador dice que con el tiempo hubo el cambio. El tiempo fue en los años 60 del primer siglo, en que el anticristo bestia se asentó en la iglesia de Cristo, usurpando el lugar de Cristo como sumo pontífice en la verdadera iglesia de Jesucristo. Esto es, Él es el sumo pontífice nombrado por su Padre, el solo Dios verdadero, Jehová, el sumo pontífice de la verdadera iglesia de Jehová, es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jehová con juramento hizo pontífice a su Hijo por la eternidad. San Pablo nos dice: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melchizedek. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús, y los otros cierto fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer. Según la tabla cronológica de los papas, de San Lino, en el año 67 del primer siglo, a Pío X en el año de 1968, han muerto 262 papas católicos. Mas nuestro Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio y apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7, 21, 26. San Pablo dice que el sacerdocio de Cristo es inmutable. Esto desmiente al clero católico que afirma que recibieron el ministerio de pontífices por sucesión en serie. Muere uno y el otro toma el pontificado. Pero no por Cristo. Es elegido mediante un cónclave o asamblea de cardenales, que son los que eligen al sucesor conforme les conviene. Estos no reciben los ministerios por Cristo conforme a la voluntad de su Padre. Bien, volviendo al tema de que 23 años después de la muerte y resurrección de Cristo, no había aún
lo que hoy se conoce por Nuevo Testamento, porque las últimas cartas de los apóstoles, primera de Pedro, primera de Lucas, primera de Timoteo, de San Juan, primera de Judas, dice, las cartas escritas en los años 50 antes del 64, y en el 64 el emperador Nerón ordenó la persecución contra la iglesia. 3 años después, San Lino se coronó como papa, en la que fue la iglesia de Cristo, destruyendo así a los fieles a Cristo. A San Pedro y San Pablo, San Lucas, Timoteo, Juan, Judas, los apóstoles en sus cartas no dan la razón de la persecución que empezó en el 64. No dan la razón del asentamiento de San Lino en la iglesia como primer papa católico. Lo advirtió San Pablo, que vendría oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios. ¿Por qué los apóstoles no dan razón de estos hechos? Porque sus cartas fueron escritas antes del año 64 y entonces ya no hubo más cartas. Porque los apóstoles ya habían sido muertos. Del año 56 que Lucas terminó de escribir Hechos, en 7 años fueron escritas 8 cartas de las 27 de los apóstoles. Estas 8 cartas quedaron en poder de los anticristos, así como las otras 19 de ellos. Ellos murieron. El apóstol Lucas terminó de escribir Hechos de los Apóstoles en el 56, suponiendo que haya sido llevado a Roma en el año 54. Nerón tomó el poder como emperador en el 54. Esto lo dice la Historia Universal, página 137. Si San Pablo fue a Roma en el 54, y 2 años que estuvo en Roma, según testimonio de San Lucas en la misma carta de los Hechos de los Apóstoles, terminó de escribirse en el año 56, 23 años después de la muerte y resurrección de Cristo. El resto de las cartas en total fueron escritas del 56 al 63, siguiendo el orden en que están en lo que le llaman ahora Nuevo Testamento. Prueba irrefutable que las 27 cartas aún no eran recopiladas en un libro, lo que es el hecho y que 23 años después de la muerte y resurrección de Cristo, San Pablo enseñaba en Roma con la ley de Moisés y de los profetas. Lucas da testimonio. Y habiendo señalado un día, vinieron a él, a Pablo, muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Hechos 28-23. Así queda probado que los apóstoles predicaron con la ley de Moisés y los profetas, y los que creyeron a la ley de Moisés y a los profetas, a lo que nuestro Señor Jesucristo llamó escrituras, y mandó
escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Y declara: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. San Juan 7:38. Desde luego que Jesús se refirió a la escritura de los profetas y a la ley de Moisés. En ese entonces no había otra escritura. Además, Jesús habló en presente: el que cree en mí, como dice la escritura. Y ahorita, hermanos, la mayor parte de las congregaciones que se dicen de Cristo Jesús enseñan a todos sus fieles con lo que llaman el Nuevo Testamento. Con esas otras 27 cartas es con lo que más enseñan a todos sus seguidores, a todos sus fieles. Y la ley con la que predicaba y enseñaba a nuestro Señor Jesucristo, que es a lo que le pusieron como Antiguo Testamento, lo dejan de lado. La Escritura también nos dice que el verdadero nombre de Jesucristo es Jehová. Jesucristo es nuestro Redentor. Pablo lo dice: en el cual tenemos redención por su sangre y la remisión de pecados, por las riquezas de su gracia. Efesios 1:7 y Colosenses 1:14. El nombre del Redentor es Jehová. Por el profeta Isaías se dice: nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Isaías 47:4. Por el profeta Jeremías se manifiesta: el Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre, de cierto abogará a la causa de ellos. Jeremías 50:34. Cristo es nuestro abogado. 1 Juan 2:1. Ciertamente tornarán los redimidos de Jehová y volverán a Sion cantando. Isaías 51:11. Jesucristo, Salvador ungido, es el Rey de Israel. El discípulo de Cristo, Natanael, le dijo a Cristo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. San Juan 1:49. El nombre del Rey Jesucristo es Jehová. El Señor Jehová el Padre nos dice por medio del profeta Jeremías: he aquí que vienen días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo, justo, y reinará el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra de Israel. En sus días será salvo Judá e Israel. Y habitará confiado Israel, y este será su nombre, que le nombrarán Jehová
justicia nuestra. Jeremías 23, 5 al 6. Y 33 del 14 al 16. Dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. Salmos 34, 7 al 10. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Isaías 33, 22. Es así, hermanos, que al no enseñar la Escritura tal cual las otras congregaciones y la Iglesia Católica, y nada más enseñan lo que les conviene, lo dulce, lo suave, con lo que convencen a sus fieles para no perderlos, entonces no están creyendo del todo como dice la Escritura. Y asimismo, pues la Iglesia Católica, pues menos porque ellos hicieron sus libros también, como lo hacen muchas otras iglesias, en donde sacan solamente fragmentos y regalan a sus fieles libros hechos por ellos mismos, llenos de error. Y así se transmiten uno con otro y dejan de creer verdaderamente como dice la Escritura. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. Hermanos míos, cuídense mucho. Sabemos que tenemos la protección de nuestro Señor porque así se nos dijo. Pero aún así, hermanos, hay que ser precavidos. La Escritura dice que debemos de ser prudentes como una serpiente. ¿Por qué? Porque el mundo está siendo azotado muy fuertemente, hermanos. Muy fuertemente está siendo azotado el mundo por voluntad de nuestro Dios. Nosotros necesitamos estar limpios, hermanos, para poder tener la protección de nuestro Señor. Debemos apegarnos verdaderamente a sus mandamientos, poner atención a las enseñanzas como se les estamos pasando. Algunas son cortitas, otras son un poquito más largas, pero que no se les olvide, hermanos, toda la semana hacer oración cuantas veces podamos. No porque veamos a los demás o al mundo como si nada, nosotros también podemos andar igual. Claro, tenemos confianza en nuestro Señor, tenemos fe en Él. Por lo mismo que tenemos fe en Él, debemos de ser prudentes, porque si nosotros no estamos limpios
y hacemos cosas indebidas, ¿cómo nos va a cuidar el Señor, hermanos? Ahorita estaba viendo en las noticias, hermanos, que ya están haciendo hospitales móviles, carpas, para poner a tanta gente enferma. Y sabe Dios qué tiene destinado todavía para los siguientes días, meses o años. Solo Él sabe su voluntad. Hagamos oración todos y cuidémonos. Lo que esté en nuestras manos, lo demás está en manos de Dios. Que Dios los bendiga y la próxima semana les estaré pasando la siguiente enseñanza. Buenas noches, hermanos.